Bendiciones, amados del Señor. Dios bendiga en esta mañana su hogar, su familia. La obra de sus manos sea bendecida por el Señor. Nos toca el último capítulo del Evangelio de San Marcos, el capítulo 16. En este capítulo vemos la resurrección de Jesús, que Jesús se aparece no solamente a María Magdalena, sino que también se aparece a dos de sus discípulos, también se aparece a los 11 de sus discípulos y los reprende seriamente a estos porque no creían lo que les contaban los demás. Cómo Jesús comisiona a los apóstoles y la ascensión de Jesús. Cuando usted va al capítulo 16 y empieza a leer, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ungir a Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, dice el 5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí les veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado mucho temor y espanto y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Estas mujeres cuando se acercaron a la tumba de Jesús, pues la piedra que era muy grande, dice la palabra, estaba removida y había un ángel obviamente ahí sentado al lado derecho y ellas creían que este era el sepultero, el que sepultaba y que pues estaba ahí y se había llevado el cuerpo de Jesús y le preguntaron, ¿dónde está el Maestro? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está Jesús? Ustedes buscan a alguien que ya no está aquí, al que lo crucificaron. Él ha resucitado. Vayan y avisen a los demás, vayan y avisen a los apóstoles y sobre todo a Pedro, que yo voy a encontrarme con ustedes a Galilea. Esta es la base fundamental de nuestra doctrina. Esta es la base de todo cristiano, porque si esto no hubiera ocurrido, si esto no hubiera sucedido, entonces en vano nosotros le compartiríamos a Jesús, en vano le compartiríamos de la salvación, de la vida eterna, del perdón de pecados. Si no ha resucitado Jesús, como dice Pablo en Corintios, en vano es nuestra fe, en vano es nuestra fe, ¿no? ¿Qué sería si Él no hubiera resucitado? Por gusto estamos hablándole a usted de la vida eterna, de la salvación, de la resurrección, que después de la muerte usted va a tener la resurrección y la vida eterna en Jesús, la vida eterna con Dios. Si Él no resucitó, entonces no existe la fe cristiana, no existe el perdón de pecados. Si Jesús no derramó su sangre, si Jesús no fue a la cruz, si Jesús no resucitó al tercer día, entonces estamos en vano compartiéndoles un evangelio. Pero Jesús realmente resucitó. Jesús realmente al tercer día volvió a la vida. El poder del Espíritu Santo de Dios vino sobre él y lo levantó de entre los muertos y le dio vida. Y su cuerpo está totalmente transformado en un cuerpo glorificado. Porque en los otros evangelios los demás mencionan que él se apareció a
más de 500 personas cuando Él resucitó. Les enseñó acerca del reino de Dios. Se apareció a sus discípulos, comió con ellos, estuvo con ellos, estuvo mostrándoles que todo lo que Él había pasado, todo lo que Él le había ocurrido era necesario, porque eso estaba escrito muchos años antes y estaba declarado por los profetas, que Él iba a padecer, que Él iba a sufrir y que Él iba a resucitar. Entonces, sus discípulos empezaron a comprender y a entender, se les abrió el entendimiento, dice, y las escrituras se les fue revelada a su espíritu. Entonces empezaron a tener luz a las escrituras. Sus ojos espirituales fueron abiertos, sus oídos espirituales fueron abiertos. Es como debe de suceder a usted y a mí. Que podamos nosotros tener un conocimiento de las escrituras, un discernimiento de las escrituras, para poder conocer de Él, para poder entablar una comunión y una relación con Dios. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber también a los demás, y tampoco se lo creyeron. Entonces finalmente se apareció a sus 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, se imaginan, usted tiene que creer realmente que Jesús es real, que Jesús está vivo, que Él da perdón de pecados por cuando Él derramó su sangre preciosa, cuando Él murió en aquella cruz, nos dio la oportunidad que podamos pedir perdón y podamos arrepentirnos de nuestros pecados y podamos restablecer nuestra relación con el Padre, y que podamos tener vida eterna en Él, salvación. Tenemos que creer esto, porque esa es la base fundamental de nuestra fe. Y entonces les dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. El Señor quiere que puedas dar a conocer que Él realmente está vivo, que Él realmente resucitó al tercer día, que realmente Él es Dios. Y que podamos nosotros darlo a conocer, que realmente que Él puede estar en cada área de tu vida. Él puede estar ayudando, puede estar rescatándote una y otra vez. Dice, en el mundo tendréis aflicción, dice Jesús, pero de todas ellas te libraré yo, en el trabajo, en el matrimonio, con los hijos, con la familia, en todas las áreas, en tu negocio, en todas las áreas de tu vida. Él te librará y te dará la victoria, pero tienes que aferrarte a Él, tienes que aferrarte a lo que ha acontecido, a lo que ha sucedido, que Él realmente está vivo. Tiene que darte hambre y sed de conocerlo, hambre y sed de su palabra, hambre y sed de buscarlo cada día, cada mañana, para que puedas conocerlo, para que puedas estar con Él y que puedas tener la seguridad de que mañana más tarde tengas la vida eterna que Él te ofrece, que Él nos ofrece. Dios te bendiga, Dios te guarde y continúes adelante.